respétese, ¿cierto? Y hoy día se habla del respeto por los derechos humanos. Respeten los derechos. ¿Por qué hablamos tanto del respeto? El sábado, el jueves, empezamos a hablar con algunos hermanos aquí sobre ese elemento. ¿Por qué hablamos tanto del respeto? Pues, ¿qué opinan ustedes? Porque se ausentó, ¿cierto? Como se ausentó, entonces hay que hablar, hay que buscarlo por allá, por las leyes y por las normas. Por las leyes y por las normas, está bien. Pero a mí me parece que el respeto no es una cuestión externa. No es una cuestión legal. Es una cuestión de principio. Principios. ¿Y por qué hablo de Babilonia? Porque Babilonia viene de la palabra Babel. Y Babel quiere decir confusión. Confusión. Cuando un papá le pide respeto al hijo, es porque hay confusión. El papá tiene que entender desde que el hijo nace que él es su hijo. Yo soy el papá, punto. No se me hace un favor de respeto, es porque se perdió el respeto. Está pidiéndole por favor otra vez el respeto. Todos ustedes han oído hablar de Babilonia. En la Mesopotamia, después del diluvio, se formó Babilonia, que está compuesto por Irán y Irak. Esos dos países son muy importantes en la historia de la Biblia. Y se desarrollaba Babilonia como la capital del imperio caldeo. Esa era una ciudad muy grande, pero muy degenerada, terriblemente degenerada. Y la degeneración en Babilonia llegó porque se perdió un elemento llamado respeto. Miramos el texto bíblico nuevamente, como ustedes lo hemos leído. Pedro, en la experiencia de venir de Jope, donde él estaba orando, hasta la casa de un general del ejército, vive una crisis, y su crisis es: yo soy mejor que usted, yo no voy a entrar a su casa. Yo soy Pedro, el santísimo Pedro, el discípulo más adelantado de Cristo, el que dio el discurso en el capítulo 3 y se convirtieron 3,000 personas por primera vez. Voy a entrar a la casa de un bastardo. Pero antes de esa crisis, el Señor lo prepara. Y lo prepara con el evento que ustedes leyeron. Y el evento es: yo estaba orando en Jope y vi allí una visión que descendía del cielo, un lienzo tomado por los 4 lados, por las 4 puntas, lleno de animales que nosotros los puritanos no comemos. No lo pueden comer ustedes, los bastardos gentiles, pero nosotros no, por favor. Y Dios le permite la visión. ¿Y cuál es la orden que el Señor le da? Primero le dice su nombre, ¿recuerdan? Lo afirma. Pedro, mata y come. Y la respuesta de Pedro, ¿cuál es? ¿Qué le pasa? ¿Va a comer eso? ¿Qué voy a comer eso? Solo comen los gentiles, los vulgares, los de por allá. Es que yo soy más que ellos, yo no voy a comer eso. ¿Sí o no? Es igual hoy. La gente que tiene plata va y compra la mejor carne, pero el que no tiene plata va y compra huesos. Eso que él dice tiene toda la razón, porque en Levítico 11, si usted se lee Levítico 11, en Levítico se le enseña a los judíos qué deben comer y qué no. Así que Pedro está hablando conforme a la ley de Moisés. Pedro, uno que caminó con Cristo, que conoció a Cristo, está absolutamente atado todavía a la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés, en el capítulo 11 de Levítico, si usted lo lee, se le dice: los animales que tengan pezuñas, no, usted no lo puede comer.
Y ahí está el cangrejo, el camarón, el cerdo, todo ese tipo de animales no lo pueden comer. ¿Ya lo tiene el capítulo 11 de Levítico? ¿Pueden leer algunos versículos? Entonces Pedro está tomando en la ley, así que él está hablando desde una perspectiva legal, judía. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, comeréis. Pero los que rumían o tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumía, pero no tenía pezuña, lo tendréis por inmundo. Figúrese. Entonces hay una lista, gracias Paul. Hay una lista. Y Pedro se sabía la ley plenamente. La norma externa Pedro la sabía plenamente. Yo no lo puedo comer. El texto dice que había en el lienzo toda clase de animales, cuadrúpedos, terrestres, de reptiles y aves del cielo. Y la orden es: mata y come. No, yo no voy a comer eso. Veremos el contexto del texto. Cuando Pedro va a la casa de este hombre gentil, romano, posiblemente no iba a comer, pero solamente el hecho de entrar a una casa de un gentil generó un escándalo, el escándalo que ustedes leyeron en el texto. ¿Cómo entras a la casa de un inmundo? No puedes hacer eso porque te contaminas. Y esa fue la lucha que estuvo nuestro Señor Jesucristo. Dice: come con pecadores, anda con prostitutas. ¿Ese quién es? ¿Cómo le vamos a creer? Ahora, Pedro está en la misma condición. Y el Señor empieza a quebrar a Pedro y a decirle: Pedro, no se trata de la normatividad externa, sino se trata del nuevo modelo del proyecto de vida que yo traje para ti y para todos. Amén. Ayer enseñando en el CBT hablaba de la iglesia de Jesucristo. Es una maqueta. Es una maqueta. Por eso el Padre Nuestro lo que dice es: venga tu reino. Esa maqueta del reino de los cielos son ustedes y soy yo. A veces hablamos de la discriminación como una opción que no es válida para el cristianismo, pero que el respeto sí es una opción válida para que el cristianismo siga promoviendo. El contexto será entonces en el Mediterráneo, y se une entonces Pedro con aquel varón, y allí dice que se derramó el Espíritu Santo mientras Pedro hablaba en aquel encuentro, y todos fueron bautizados con el Espíritu Santo, y se unió la iglesia de Jesucristo, y desde ahí empezó el proyecto de predicación del Evangelio hasta que yo lo estoy haciendo aquí ahora. Después sigue usted y siguen otros. Y arrancan los hermanos a predicar el Evangelio a partir de ese momento. ¿Dónde fueron a predicar el Evangelio? El Evangelio de Jesús empezó en todos los países que están alrededor del Mediterráneo. Por eso Pablo escribe 12 cartas a iglesias que están en el Mediterráneo. Ahí está Italia, Grecia, Libia, Egipto, Israel, Siria, Turquía. Todo esos. De hecho, las 7 iglesias están en Turquía, Apocalipsis. Allí es donde el Evangelio de Jesús arranca. Después viene España, Alemania, etcétera, 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 y llega a nosotros. Ellos fueron quienes tuvieron la primera oportunidad de conocer el Evangelio. ¿Cómo lo conocieron? Vamos a mirar. Los versículos 1 a 18. Pedro es juzgado por comer con los gentiles. Ustedes se vieron el Chavo, ¿sí o no? En el Chavo había una señora que decía: no te juntes con quién, con esa chusma. No te juntes con esa chusma. ¿Sabe quién es la chusma? Los que yo irrespetuosamente considero que son menos que yo. Esa es la chusma. Pedro aquí estaba comiendo con una chusma según los demás judíos. Por eso entre los versículos 1 al 18 usted va a encontrar toda la experiencia de Pedro, pero también va a encontrar la crítica que le hacen. Y esa crítica en el versículo 18 termina diciendo: ahora entendemos que el Espíritu Santo también es para los gentiles. ¿Qué significa eso para nosotros, hermanos y hermanas? Que tenemos que predicar el Evangelio a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo.
El Evangelio de Jesucristo es para todo el mundo. Hay que llevarlo allá y más allá y acullá, a todos lugares. Esa es nuestra tarea. El gozo de llevar el Evangelio a la empresa, como cantaba Raúl en su canción, baja Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde trabaja. Quita a Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años. Déjalo ir a las plazas, llévalo también al mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto. Raúl compuso esa canción, el pastor que ahora está allí en Comunidad Tele. Entonces, aquel es juzgado por reunirse con los demás. Hermano, usted es una bendición para la gente. No tenga miedo de reunirse con la gente, con los que sufren, con los que lloran, con los que lo necesitan, con el que le pide una oración. No tenga temor, que usted no le va a quitar nada. Por el contrario, usted va a bendecir al que necesita de Dios. Amén. La siguiente parte del texto está en el versículo 26. ¿Qué dice el versículo 26? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. ¿Dónde se nos llamó cristianos? ¿Y quién nos llamó cristianos? Los gentiles. Ese nombre lo pusieron los gentiles. ¿Y saben qué es lo que ellos querían decir con cristianos? Un Cristo chiquito. Usted es un Cristo chiquito. Es una maqueta. Usted es un Cristo chiquito. Por eso yo decía, ¿qué nombre le ponemos a esos que, a pesar de ser de diferentes razas, colores, sexo, etnia, porque habían judíos, gentiles, griegos, de todo, lenguas, todos, ¿qué nombre le ponemos para que abarque a todo eso? Cristicos. ¿Por qué? Porque predican a Cristo y se parecen al Cristo que ellos predican. Amén. Qué desafío hoy, hermanos, nosotros llegar a parecernos cada día más a Cristo, en medio de las crisis, en medio de los compañeros, en medio de la calle, parecernos a Cristo. Entonces, que ahí sí nos digan cristiano. Cristianismo, el versículo 26, es un sobrenombre nuevo para una misión mundial. Y en Antioquía, en la famosa iglesia de Antioquía, y aquí en el Mediterráneo, arranca el proyecto mundial de evangelización que usted conoce hoy. Del versículo 27 a 30, en la tercera división, hay una respuesta de los hermanos a una crisis social. Mientras la iglesia de los gentiles crecía y prosperaba y mandaba misioneros a todos lados, la iglesia de Jerusalén, que estaba compuesta mayoría por judíos, entra en crisis. Y ahora, ¿quiénes van a ayudar a estos judíos que como Pedro dice, yo no como eso? ¿Quiénes van a ayudar? Los gentiles. Entonces no reciben la plata de los gentiles. Pues sí, ahora Dios permitió la crisis para unir la iglesia. Ahora reciben las ofrendas que mandan los gentiles. Así es mi Dios, a Él sea la gloria. Dale un aplauso a tu Dios, hermano. Bendice a tu Señor. Él obra así. Esos que nadie quería, ahora el Señor los usa para venir a bendecir a los de estrato 18. Seguimos mirando el texto. A Dios temor a Dios. ¿Qué cambió entonces en la predicación de la iglesia de Antioquía y de Jerusalén? ¿Qué cambió? Cambió un elemento muy interesante, y es que a través del tiempo la iglesia, la gente empezó a perder el temor a Dios. Santiago 3:15, ¿qué nos dice? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que reina al animal y a vos. Ese es el tema. El hombre empieza ya no a obedecer a Dios y a ver a este Dios como el que me creó y me guía y me dice qué debo hacer y cómo debo hacerlo, sino empieza a amar la ciencia y las tecnologías, y empieza la sociedad a buscar sus propias deleites filosóficos, científicos, tecnológicos. Si eso es así, entonces no necesitamos a Dios. Yo soy mi ciencia, yo soy mi tecnología, yo tengo mi reflexión filosófica, de manera que lo suyo es que es el plano meramente religioso. Entonces Santiago, que fue el primer pastor que hubo, se llamó Santiago, el hermano de Jesús en Jerusalén, escribe: porque la sabiduría humana tiene tres características, los amados. ¿Dónde está la sabiduría?
3 características. Número 1, es terrenal. Terrenal, animal y diabólico. Ese es el tema, hermano. A partir de esa sabiduría nosotros crecimos y en ello nos hemos desenvuelto. Entonces el respeto se perdió. Ese es el tema. Por el contrario, Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor. Ahí está el contraste, hermano. La sabiduría humana es terrenal, diabólica y ¿qué más? Y animal. Esa es la realidad que ustedes y yo vivimos. Pero la sabiduría que viene de Dios implica temer a Dios y darle gloria. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Quieres ser sabio? Ame al Señor. ¿Quieres ser sabio? Tema a Dios. ¿Quiere vivir en gozo, en felicidad, en plenitud, en realización personal? Aprenda a temer lo que el Señor le ha dicho. ¿Sabe qué es no temer? Escuchar lo que Dios dice y tirarlo a la basura. ¿Sabe qué es temer? Aprender de lo que Dios dice y vivir eso. Por eso es que nos dice que seamos hacedores, no oidores. La sociedad, hermanos, entonces perdió el temor a Dios. Por eso llegó a vivir en Babilonia. ¿Sabe qué quiere decir Babilonia? Ausencia del temor a Dios. Y en Babilonia lo que usted va a encontrar es precisamente ausencia de respeto. Y la ausencia de respeto genera confusión. Hablábamos en estos días que el único funcionario público en nuestro país que representa la ley con uniforme es el policía. Y que la policía se llama policía nacional, no policía militar, porque no debe andar armado, sin embargo andan armados. Pero ¿qué es lo que vemos hoy? El respeto ha llegado a tal nivel en la sociedad, hermano y hermana, que a un político no le interesa que se mueran 5,000 personas, pero él se roba la plata de la salud. El policía no le interesa lo que sea, pero él hace parte de la pandilla. Entonces el tipo por allá lo patea. Cuando una sociedad llega a un nivel de eso, estamos hablando de Babilonia. Ahora, si en su casa nadie sabe quién es quién, usted está viviendo en Babilonia. Su casa es una pequeña Babilonia. Y mi llamada es a que salga de ahí. Tiene que haber un orden, unos principios, un temor al Señor. Eso es lo que trae vida. Donde no hay respeto, no hay vida. Donde se pierde el respeto, se acaba la vida. Por eso estamos acabando con el medio ambiente, porque no hay respeto para el medio ambiente. Entonces acabamos el medio ambiente y pues acabamos la vida. Mi hermano y mi hermana, el respeto es una necesidad que tenemos hoy que vivir, que traer. Respeto a las normas, respeto a la iglesia, respeto al pastor, respeto a la mamá, respeto el uno al otro, respeto a mi trabajo, respeto a mis estudios. El respeto es una necesidad hoy. Quien no tiene respeto vive en Babilonia. Por eso el amor al prójimo se volvió en odio al prójimo. El Señor nos mandó a ¿qué? Amar al prójimo como te amas a ti mismo. ¿Y nosotros qué hicimos? Odiamos a la gente como si fuera el diablo. Esa es la sociedad donde vivimos. Eso es Babilonia. Si usted pone eso en el contexto colombiano, usted va a encontrar un país confundido. No sabe para dónde va nuestro país. Le tenemos que doblar mucho la rodilla porque no tiene ni idea para dónde va. ¿Para dónde va la iglesia, hermano? Usted tiene que saber. Estamos trabajando grupos familiares. Estamos trabajando los grupos en las casas. Estamos promoviendo el altar familiar. Estamos diciendo, miren, tome una cruz y póngala como el símbolo, y ponga ahí una Biblia y una vela, y cada 8 días tenga su devocional familiar. Viva las normas, practíquelas, repase proverbios. Hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios, la maqueta del pueblo de Dios, el pueblo del futuro. Dios nos sacó de Babilonia. Tenemos que ser distintos. ¿Amén? Tenemos que ser distintos. Por tanto, mi querido Bernardo Tello, es una gran necesidad para usted y para mí y para cada uno de mis hermanos predicar y practicar la regeneración, volver a generar a partir del Evangelio de Jesucristo un nuevo concepto de hombre, un nuevo concepto de respeto. Una sociedad donde todo el mundo viola a todo el mundo. No hay respeto, hermano. Yo no quiero vivir en una sociedad así.
Y yo para salir a la calle tengo que mirar primero quiénes están por ahí para no meterme por el lado. Yo no quiero vivir en un espacio así. Por eso estábamos leyendo Apocalipsis 4, la sociedad del futuro. Salir de Babilonia. Los gentiles, hermanos, siguen siendo alcanzados por el Espíritu Santo y por el mensaje del Evangelio de Jesús, según lo que hemos leído. ¿Qué consecuencia trae vivir en Babilonia? La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. ¿Dónde está Babilonia? Desapareció. ¿Qué es lo que se dice Babilonia hoy? Confusión, locura, desorden. Eso es Babilonia. Pero como ciudad desapareció. La paga del pecado es muerte. Y eso es lo que estamos viendo. Noten las actitudes de una persona que sea irrespetuosa. Siempre él pone el tema para, desde ese tema, irrespetar, molestar, fregar, incomodar. Siempre esa es su vida, esa es su actitud. Porque es irrespetuoso. Si no se respeta a él mismo, no va a respetar a nadie. Note una familia donde no hay respeto como en la vida. Es un desorden, es un caos, es una Babilonia. Una familia donde no hay respeto por el papá, por la mamá, por la niña, por el niño, por las cosas de cada uno, por el horario. Eso es un desorden. En una iglesia donde no hay respeto, la presencia del Señor no está. Note una iglesia donde no hay respeto y usted la puede identificar. Y note el respeto en la sociedad. Tenemos que vivir defendiéndonos todo el tiempo. La paga del pecado es muerte. El irrespeto acaba con las personas, con las familias, con las iglesias, con la sociedad. Acaba con eso. Hermanos, capítulo 11 de Hechos nos enseña que Pedro no era más que los hermanos. Y el Señor le trató y le enseñó y le dijo: respete. Todos los seres humanos son mis hijos. Yo los hice. Usted está aquí para irle a predicar el Evangelio, para que conozcan el camino, no para que no se junte con ellos. Respete, eso es lo que está diciendo el Señor. El respeto entonces introduce a la sociedad en un proceso llamado locura, Babilonia. ¿Qué es Babilonia entonces? Un sistema de abominación al establecido por Dios. El establecimiento divino es menospreciado cuando Babilonia aparece. Querido hermano, yo no quiero que su vida sea una vida donde imperen los principios babilonios. Que su vida sea una vida donde imperan los principios divinos. Recuerde, el principio de la sabiduría es reconocer a su Creador. Ese es el principio. No, el principio de la sabiduría es vivir en Babilonia. Si nosotros vemos nuestro querido y hermoso país, vamos a encontrar unos niveles de confusión terrible. Voy a mencionarles solamente algunos. En nuestro contexto nadie respeta a nadie. El Estado no cumple sus funciones. La vida perdió el valor. Se vive la ley de la selva. Las agencias de inteligencia son las más criminales que hay, por eso las han acabado. El F2, el DAS, etcétera, etcétera, etcétera. La corrupción es el pan de cada día. Los líderes religiosos no predican el Evangelio de Cristo. Y eso es grave. Yo estoy muy avergonzado con muchos hermanos donde están felices y contentos saltando, pero no les enseñan el Evangelio. Eso es un peligro, hermanos. Eso es un peligro. El Evangelio de Jesucristo tiene que ser predicado. Usted sabe una de las razones por las que fracasó la iglesia de Israel en Jueces. Jueces es el libro de la crisis de Israel. ¿Sabe por qué? Porque en Josué, cuando se hizo la repartición de las tierras, una tribu que no se le entregó tierra, ¿cuál fue? Los levitas. ¿Y por qué no le entregó tierras? Para que fueran a predicar a todos lados y no se quedaran amando su bien allí. Vayan y prediquen a todos lados. ¿Pero qué hicieron los levitas? No fueron. Como no fueron, esa generación se murió. La generación que vino no conoció la palabra de Dios. Entonces Jueces dice, y cada uno hacía como bien le parecía. Eso fue lo que pasó en Colombia. Nos dijeron que no puedes leer la Biblia porque te enloqueces. Entonces tenemos esto que hay aquí. ¿Qué vamos a decir? No lea la Biblia porque vuelve loco, nos dijo la Iglesia Católica. Se enloquece. Claro, vean, el país está enloquecido. Es una locura.
La locura es tan fuerte que usted tiene, si va a ver noticieros, no almuerza, se le quita la gana de almorzar. La familia ya no es la unidad básica de la sociedad en nuestro país, desafortunadamente. La educación es amañada, la salud es un negocio, las calles son un peligro, el comercio es tramposo, la ética se entiende como que cayó en desuso, los derechos se pisotean, la Biblia es un cuento religioso. Se nos llevó a Babilonia y se nos dijo en Babilonia: no necesitamos quien piense, necesitamos quien trabaje. Pero la Biblia sí nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Sí necesitamos que piense como Dios. Finalizo diciendo esto: la iglesia no se puede confundir. Si la sociedad está confundida, la iglesia no se puede confundir. Por eso, cuando los hermanos de Jerusalén entran en crisis, los otros hermanos inmediatamente llegan a suplir esa crisis. Así haya una diferencia conceptual del ente religioso. No importa la diferencia. Lo que importa es que tú eres mi hermano y mi hermana. ¿Dónde estás? No importa. Pero eres mi hermano. Somos el pueblo de Dios. Así que vamos a ayudar. A veces que vamos a hacer el concierto en octubre para recoger dinero y enviar a las misiones. Tenemos tantos misioneros. Usted solamente compra su boleta, por lo menos tiene las boletas ahí en 10,000 pesos y lleva a otra persona al concierto para que ahí se le predique a Cristo. No importa dónde está mi hermano y mi hermana, no importa. Lo que importa es que él y yo somos pueblo. Que los 24 ancianos que se quitan sus coronas a esta hora están en concordancia con lo que yo estoy diciendo aquí, que es la palabra de Dios. Y que el que está predicando en Indonesia, donde está Nia, está en concordancia conmigo porque es la palabra de Dios. Eso es lo que nos hace pueblo, mi hermano. Iglesia, no te puedes confundir. Nuestros jóvenes, a los que queremos tanto, y hoy estuvimos hablando de ellos, para amarlos y quererlos y llevarlos a paz, todo eso no se puede confundir, muchachos. Ustedes no son igual que los demás. Ustedes tienen temor a Dios. Los demás están en Babilonia. Su tarea es sacarlos de Babilonia, de la confusión del mundo. Eso no nos podemos confundir. Mamá y papá, no te puedes confundir con el modelo de noviazgo que se nos impuso. ¿Cuál es el modelo de noviazgo ahora? No, tranquilo, entro y duerman con mi hija. No, eso es confusión, hermano. Tienes que salir de ese modelo. ¿Tienes tu novio? ¿Tienes tu novia? Bien. Debes de acompañar en su proceso de noviazgo. Trátalo bien. No nos podemos confundir. La iglesia no se puede confundir, hermano. Ya les estoy mostrando la confusión en la cual está la iglesia. Ahora, la iglesia es luz en esa confusión. Usted no puede confundirse. No puede confundir su rol de papá, de mamá, de hermano, de hijo, de creyente, de trabajador. No lo puede confundir como lo hacen los demás. La iglesia de Antioquía fue la iglesia que nos enseñó a no confundirnos. ¿Sabe qué tiene la iglesia en Antioquía? Respeto. Pedro ve y llama a Bernabé y dice el texto que se quedaron un año enseñando la palabra, compartiendo con los hermanos, y aprendieron a respetar a las demás hermanas y hermanos. Hermano, tienes que llevarte esta mañana de aquí el respeto y llevarlo a tu casa. Allí tiene que morar el respeto. Donde está el respeto hay orden. Donde no hay respeto hay confusión. Babilonia. ¿Qué tenía la iglesia de Antioquía? Un despertar por las cosas de Cristo, por amar a Cristo, por aprender de Cristo. Eso se llama avivamiento. Avivamiento no es cantar. Cualquiera canta en un concierto con Michael Jackson. Avivamiento es seguir a Cristo, es servir a Cristo, es buscar a Cristo, es amar a Cristo, es querer estar con Cristo, es compartir a Cristo. Eso es que se llama avivamiento. Y Antioquía tenía esto. Tenían participación los hermanos. Hermanos, leamos el texto y permito que todos lean. Participaban todos, hermanos. Hay tantas cosas que hacer que usted puede involucrarse en la iglesia y participar y ayudar y llegar a la meta. Tenemos que traer 60 bautizados este año. Esa es la meta, hermanos. ¿Cuántos hermanos están yendo para otros lugares? Pero tenemos que traer 60 bautizados. Es participar en las cosas sagradas del Señor. Eso es lo que nos enseñó Antioquía. Una iglesia que la santidad era su vestuario. No era un tema de predicación, sino un estilo de vida. Su vestuario.
Yo los miro, yo los abrazo, yo los quiero, pero lo hago con la santidad que el Señor me pide. Era una iglesia que tenía obediencia a la palabra del Señor. Era una iglesia que practicó el amor y el perdón. Iglesia de Babilonia, primera iglesia de los gentiles, de Antioquía, primera iglesia de los gentiles. Era una iglesia que enseñó la esperanza. Somos el pueblo del futuro, el pueblo de la esperanza presente, también de la esperanza futura. La iglesia es el pueblo de la esperanza. Es una iglesia fiel, que camina fiel a su Señor Jesucristo y a sus principios, y que no los negocia porque no está confundida. Cuando la iglesia se confunde, deja de ser fiel. Ya no practica los principios de Cristo, sino los principios que ve alrededor suyo. Pero también es una iglesia que hace contracorriente. Eso es Antioquía. Vamos a concluir diciendo lo siguiente. El texto en Apocalipsis 18:4 dice: salid de ella, pueblo mío, hablando de Babilonia. Salid de Babilonia, pueblo mío. Apocalipsis 18. Y eso también lo dice 2 Corintios 6:17. Por tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Hermanos, ustedes por ser modernos no se confundan. Una cosa es el modernismo y otra cosa es Babilonia. Pero hemos mezclado eso. Ustedes por ser modernos caemos a vivir también en Babilonia. Y la paga del pecado es muerte. El que vive en Babilonia es muerte. Termina de estudiar su vida. El Señor nos llama en esta mañana. Por tanto, salid del medio de Babilonia, pueblo mío, dice el Señor. Usted y yo somos la iglesia de Jesucristo que promueve el respeto. Promueve el respeto. Y promover el respeto es salir de Babilonia. En Babilonia lo que usted nunca va a encontrar es respeto. En la iglesia del Señor usted promueve el respeto. La palabra de Dios dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido para quienes lo aman. Amén. ¿Quiere una corona de vida? Salga de Babilonia. ¿Quiere una corona de vida? Practique el respeto. Eso es el capítulo 11 de Hechos. Salir de Babilonia. Luego el Señor dice: deleítate a sí mismo ¿en quién? ¿En Babilonia? No en Babilonia. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él concederá. Aleluya. Amén. Deleítate en el Señor, no en Babilonia. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Usted quiere ser médico, piloto? ¿Qué quiere ser? Deleítese en el Señor y Él lo hace. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, mi hermano y mi hermana. Voy a invitarle para que oremos en esta mañana y demos toda la gloria y la honra a nuestro Señor.